Señor Jesucristo, según San Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy la palabra del Señor nos viene a recordar que el mundo se tiene que acabar y vendrá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en su gloria. Que nosotros al saberlo, entonces esperamos su venida y eso se llama Adviento. Esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ante esa venida, pues, tenemos que estar preparados. Y para prepararnos, entonces Isaías, ustedes escucharon la primera lectura de Isaías 40 que decía: consolad a mi pueblo, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. ¿Y qué significa el consolad, consolad a mi pueblo? Que todos nosotros somos pecadores. El que no tenga pecado, dijo el Señor Jesús, que lance la primera piedra. Sabiendo que somos pecadores, entonces nos agarra la amargura, la tristeza, la desilusión, el fracaso, la desesperanza, porque el pecado lleva a la muerte. Y si es así, entonces todos estamos condenados. Pero Isaías viene a decir: consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, que en castellano significa: si es verdad que somos de carne y huesos inclinados al pecado, llenos de miseria, hoy el Señor quiere que consolemos a su pueblo diciendo: eso tiene solución y nos trae el perdón. Ahí está la consolación del pueblo. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Decirle a mi pueblo que si es verdad que los pecados de nosotros es tan grande, somos muy pecadores,
abundó la gracia. Eso se llama consolar a mi pueblo, dice el Señor. Consolad es que tengamos el consuelo de que nuestros pecados son perdonados siempre y cuando usted y yo queramos recibir ese perdón. Y al recibir ese perdón, quedamos preparados para recibir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y reinar con Él eternamente. De eso se trata el Evangelio de hoy. Por eso San Marcos capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, viene a mostrar cómo era que San Juan Bautista viene a consolar al pueblo, viene a anunciarle al pueblo la buena nueva, pero no solamente viene a anunciarle la buena nueva, viene a decirle que deben cambiar, y dentro de ese cambio está el perdón de los pecados de un Dios misericordioso que acepta nuestra propuesta de cambio o nuestro deseo de cambio. ¿Quieres cambiar? Es una nueva vida. Escuchamos entonces cómo dice San Marcos 1:1 en adelante. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelio significa buena nueva. ¿Cómo fue la buena nueva? La buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. La de nuestro Señor, el Señor como Juan Bautista y el Papa siendo yo hoy como preparar el camino del Señor. Ya dice que hay que preparar su camino. Lo hubo, lo hay y lo habrá. Hoy me toca a mí. Mañana que esté muerto le toca a mí lo que se clama. Ahí está el detalle. Somos los mensajeros del Señor en pleno En el escuchar. Es una voz donde la gente se hace la gente hace la sorda. No quiere oír. Eso me resbala, eso no es conmigo. Ese cura está loco, esa se la fumó verde. Dice la Biblia, voz del que clama en el desierto. ¿Saben qué? Esto es lo más duro de un sacerdote, de un enviado, de un misionero de Dios. Tener que proclamar la buena nueva, la buena noticia, a pesar de que sea una voz que grita en el desierto, o sea, donde nadie le oye, donde nadie le hace caso, donde nadie le importa lo que diga. Muchos de ustedes están allí calentando las bancas y no les importa un comino lo que se diga. Muchos de los que nos siguen a través de las redes sociales ven los videos. Eso no es conmigo, es con otro. Es una voz del que clama en el desierto. Y eso es lo que hace que muchos misioneros se desanimen, se desalienten, se desinflen. Porque pareciera que no da resultado, es una voz en el desierto. Está bien que dijera voz en la ciudad, voz en la Jerusalén de aquel tiempo, en el centro de Jerusalén, en el templo de Jerusalén. No, es una voz que clama en el desierto. Hoy mi voz es una voz en el desierto. Ciertamente que hay miles de seguidores en las redes sociales, 1.500.000, 600.000 seguidores. Pero de ese 1.600.000 seguidores, ¿cuántos están dispuestos a hacer caso? A practicar el Evangelio, a creer en el Evangelio. Ahí es donde dice el Evangelio entonces, es una voz, sí es una voz que grita, sí una voz que quiere que se escuche y que Dios manda a preparar su camino, pero que no deja de ser voz en el desierto. ¿Y por qué en el desierto? Porque las preocupaciones de este mundo. ¿Por qué en el desierto? Porque las costumbres, las leyes, la vida cotidiana de ustedes en medio de este mundo hace que les entre por aquí y les salga por aquí. Como decía una hija de mi mamá. Tenía como 12, 13 años, estaba en la adolescencia
y andaba por allí en la calle y quería, en la calle de sinvergüenza. Y mi mamá la agarraba y le decía, mija, mire, a usted le va a pasar esto, le va a pasar esto, mire, ¿por qué no arregla su vida? Le daba consejos, usted va a salir embarazada, la van a botar, va a quedar por allí tirada, burlada. Y después que mamá le daba todos los consejos, le decía, ay, madrina, me entra por aquí, me sale por aquí. Igualitico, ese es el mundo. La voz que clama en el desierto y muchos de ustedes le entra por aquí y le sale por aquí. Sin embargo, el Evangelio dice que el mensajero del Señor que viene a preparar su camino, anunciando a los pueblos la salvación, el perdón de los pecados, es una voz que por el hecho de que sea en el desierto no puede callar, que por el hecho de que nadie quiera escucharle no puede callar. Y es ahí donde muchos obispos y sacerdotes prefieren callar, guardar silencio, porque nadie quiere hacer caso. Porque pareciera ser tiempo perdido, palabras que se las lleva el viento. Y ciertamente si no hay fe, son palabras que se las lleva el viento. Pero si hay fe, voz que clama en el desierto. ¿Y qué decía la voz que clama en el desierto? Lo mismo que se tiene que proclamar hoy, mañana y siempre. Oigan. Voz del que clama en el desierto. Está torcido, estamos caminando torcido, de una u otra manera. No estamos haciendo lo correcto. Vamos a enmendar, vamos a tratar de hacer lo correcto, vamos a cambiar. Cada uno sabe dónde está torcido. Cada uno sabe de qué pata cojea. Cada uno sabe cuál es su pecado que le inclina a desviarse de Dios. Y cada uno de nosotros debemos enderezar la pisada. ¿Qué nos cuesta? Eso es verdad. Pero no podemos quedarnos diciendo, nos cuesta, no podemos hacerlo. Vamos a luchar. No desmayemos. Preparen los caminos del Señor y enderecen sus pisadas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí está. No puede haber una conversión sin el perdón de los pecados. Tercero, debe haber un arrepentimiento. Y luego, después del arrepentimiento, entonces está lo que el Señor nos ha dejado. Dos maneras para recibir el perdón de los pecados. Una, el bautismo, y otra, la confesión. Ojo. Cosa que los hermanos separados no creen. Que Dios sea tan misericordioso que ha dejado el perdón. Se perdonaban los pecados. ¿Quién lo perdonaba? Dios. ¿Por medio de quién? De un hombre, Juan el Bautista. Un día me dijo un pastor hablando conmigo, me decía, ningún hombre sobre la tierra tiene poder para perdonar pecados. Eso es mentira. Nadie puede perdonar pecados. Arrepiéntate, conviértete, Cristo viene pronto. Debatiendo en público. Y le dije, estoy arrepentido y me quiero convertir. Ahora dime, ¿qué hago? Me dijo, vente conmigo. Y él le dijo, me voy contigo y ¿qué hago? Digo, bueno, entonces yo lo bautizo para el perdón de los pecados. Le dije, ¿que me vas a bautizar a mí para el perdón de los pecados? Dijo, claro que sí. Le dije, me acaba de decir que ningún hombre sobre la tierra tiene poder para perdonar pecados. Ahora me dice que tú me vas a bautizar para el perdón de los pecados. ¿Por qué se contradice? Dios no me va a bautizar, me va a bautizar usted para el perdón de los pecados. ¿Cómo es que Dios no le ha dado ningún poder a los hombres para perdonar pecados? Y ahora tú me estás diciendo que me vas a bautizar para el perdón de los pecados. ¿Cómo me explica esto?
Si un hombre no tiene poder para perdonar pecados, entonces los pastores evangélicos no deben bautizar para el perdón de los pecados. Porque ellos no tienen poder para perdonar pecados. No hay poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces bauticen para otra cosa menos para el perdón de los pecados. Porque ningún hombre puede perdonar pecados. Y si ningún hombre puede perdonar pecados, pero ellos bautizan para el perdón de los pecados, ¿con qué se come eso? ¿Habrá una contradicción más grande que esa? Ciertamente, la Iglesia enseña que con el bautismo se perdonan los pecados. Eso es verdad. Pero luego, después del bautismo, usted vuelve a pecar. ¿Se va a volver a bautizar? El bautismo es una sola vez. Entonces, ¿cómo hacemos para el perdón de los pecados? Es ahí donde Jesús deja el sacramento de la confesión, que es para después del bautismo, que usted vuelve a pecar, necesita el perdón de los pecados. Y entonces aquí está. Véanlo como dice la Biblia. Juan bautizaba para el perdón de los pecados. Y cuando Juan bautizaba para el perdón de los pecados, que lo oigan los hermanos separados. ¿Estamos en vivo? ¿Hoy estamos en vivo? ¿Cuántos tenemos en vivo? Aquí 122. ¿Ah? 822. Para el perdón de los pecados, oigan, ¿será verdad que la Biblia dice que hay que confesarse con un hombre? Eso es invento de los curas. Para los protestantes que va en la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, oigan que dice la Biblia, diga, confiese directamente con Dios o en la pata de un palo, que me tapen la boca. ¿Dónde están los teólogos protestantes? Que me tapen la boca. ¿Dónde están los teólogos protestantes? ¿Dónde están los maestros protestantes? Para que me tapen la boca. ¿De Biblia? ¿De Biblia? Una sola cita, una. No le pido dos. Una cita solamente. Una sola cita, una. No le pido dos. Una cita solamente. Donde diga, ningún hombre sobre la tierra puede perdonar pecados. No hay en la tierra para perdonar pecados. O que me diga, confiese su pecado directamente con Dios o en la pata de un palo. Que me tapen la boca. Ahí se mueren de rabia. Así como lo hago yo con capítulo y versículo. Miren cómo dice la Biblia que hay que confesar los pecados. Y no directamente con Dios o en la pata de un palo. Con un hombre pecador. Igual que nosotros, Juan Bautista. Oigan. Y salían a él toda la provincia de Judea. No uno, no dos. ¿Todo qué? Y todos los de Jerusalén. Atención. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero si está en la Biblia, Reina Valera, es para decirle a los protestantes, jaque mate, para que ustedes descubran que la doctrina protestante no es bíblica. Que ellos ni doctrina tienen, que ellos lo único que hacen es criticar, protestar y protestar. Confesando sus pecados. Que me diga un protestante que no hay constancia en la Biblia donde se confesaban los pecados con un hombre. Eso se llama desconocimiento total de las Sagradas Escrituras. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Me pueden maldecir, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Aprovechen de esos 800 y tantos que hay. ¿Cuántos protestantes hay viendo los videos? Entonces aprovechen y digan, mire, este cura está mintiendo porque aquí en capítulo tal, versículo tal, dice, no confiesen los pecados con un hombre. Háganlo. Pero si no está en la Biblia, ¿por qué lo enseñan? Toda mentira. Entonces dice Isaías, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Y consolar al pueblo es decirle, es verdad que ustedes son pecadores, pero también es verdad que Dios es rico en misericordia y que quiere que cambien de vida, y ese cambio de vida comienza con un arrepentimiento, reconocer nuestro pecado, y segundo, un confesar nuestros pecados para ser perdonados.
para poder recibir el reino no está en la Biblia. Y según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, ¿quiénes son los que confesaban sus pecados? ¿Los que creían o los que no creían? Es acto de fe. Los que creen confiesan sus pecados. Los que no creen, pues no, porque eso no es cuestión de otra cosa, sino de fe. El que tiene fe lo hace y el que no tiene fe, pues no lo hace. Escuchemos. Y muchos de los que habían creído, Noten otra vez. y muchos de los que habían creído, Los que tienen fe. ¿Qué hacen los que tienen fe? ¿Qué hacían? venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Venían confesando. Solo los que tienen fe confiesan sus pecados, sus hechos, las cosas malas que han hecho. ¿El que tiene fe? ¿Para qué? Para que se cumpla lo que Jesús le dijo Juan 20, 23. A quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Consolad a mi pueblo. Decirle a mi pueblo, es realmente verdad que han pecado. Y eso desagrada a Dios y eso lleva a la muerte. Pero no todo está perdido. Hay solución. Cambiar de vida. Con un sincero arrepentimiento y con el encuentro con el Señor. Por mucho tiempo. Cada mes, cada 3 meses. ¿Para qué? Para ir arreglando la maleta al encuentro con el Señor. Y Dios es rico en misericordia. Y Dios un sincero arrepentimiento. Pues bien, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Y eso trataré de hacerlo. El domingo pasado les dije que iba a tratar de mirar. Y eran 7 que son los pecados capitales. Decíamos que esos 7 se resumían en una frase o en una palabra. Saliheb. Cada pecado capital comienza por una letra. S de soberbia. A de avaricia. Sa. L de lujuria y de ira. Salí. G de gula. E de envidia. P de pereza. Saliheb. Los 7 pecados que están enraizados en nosotros, metidos hasta los tuétanos. Nadie en este mundo está excepto de que estos pecados estén, diríamos allí, encubados, esperando en qué momento actuar para hacernos pecar. Cuando hay un poder, soberbia, señores de la tierra, y aquí se hace lo que yo diga, porque yo soy el que mando, y yo, y no me importa Dios, y no me importa lo demás. Se cree en la última Coca-Cola del desierto, a nivel religioso, a nivel político, a nivel humano, en el nivel que sea. ¿Quiere conocer a Jaimito? Dale un carguito. Se llama soberbia. Creerse como... Y no importarle lo que diga Dios, porque como yo tengo poder, ya Dios no me importa. Yo soy un diosito. Se endiosa. Eso le pasó al diablo. La soberbia. La soberbia no me permite reconocer mi miseria, mi pecado, mi debilidad, mi fragilidad, porque al reconocer mi fragilidad y debilidad, entonces dejo de ser ese diosito. Me endioso y entonces ya no puedo reconocer mi soberbia. El soberbio no se confiesa porque no encuentra pecado y dice: yo pecado no tengo. El protestante, el pecado capital del protestante es la soberbia, que no le permite ir a confesarse con un hombre pecador, a reconocerse pecador. Yo pecado no tengo. Es una soberbia. El católico que no se confiesa también es un soberbio. No reconoce su pecado, no reconoce su fragilidad. El que es humilde
que es todo lo contrario de soberbio, va y se confiesa, no hay ningún problema, baja la cabeza, se humilla, pasa la pena, pasa vergüenza, lo que sea, dice su pecado, confiesa y recibe el perdón. Por la humildad, aquello de que al soberbio Dios lo humilla y al humilde Dios lo enaltece. La avaricia, decíamos, que es el querer, tener, para mí solo y lo demás no me importa. La avaricia, quiero tener más, ansiedad de. Y hoy nos toca entonces la lujuria y la ira. El pueblo dice el Señor. Decirle al pueblo cuáles son sus pecados, pero también decirle hay alternativa para salir de él. Existe el perdón. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria está resumida en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Allí San Pablo viene a mostrar lo que se llama en una palabra lujuria. Escuchemos, ¿qué sería la lujuria entonces para que el cristiano lo tome en cuenta? ¿De qué se trata la lujuria? ¿Qué engloba la lujuria? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Ajá, hasta ahí, estas tres. ¿Cómo es otra vez? ¿Haced morir? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, Lujuria. impureza, Lujuria. pasiones desordenadas. Lujuria. La lujuria va englobada en eso. La lujuria va relacionada al pecado del sexo. ¿Quién de ustedes no siente la atracción sexual, sea por el sexo opuesto o por el mismo sexo? Eso es lujuria. Y somos de carne y hueso. Eso está metido en los tuétanos de cada uno de nosotros. Es una de las muestras que estamos vivos, que somos humanos, que somos de carne y hueso. Sin embargo, el apóstol dice, y eso se llama consolada mi pueblo, consolada mi pueblo. ¿Cuál es la palabra que usa otra vez? Haced morir. Haced morir, están vivitas en nosotros. Hacer morir significa que la lujuria es como una fiera muy brava, que no muere a plomo, que no muere a cuchillo, que solamente muere de hambre. Y hacer morir significa no la va a matar a plomo, la va a hacer morir de hambre. O sea, no complacer el deseo. No darle ni un pellejito, que eso es lo que hace matar. Cuando le damos un pellejito, eso no muere. Es una fiera que no muere. Solo muere de hambre. Por eso dice Pablo, haced morir, no alimente. La fornicación, que significa el sexo fuera del matrimonio. Llámese hombre con hombre, llámese hombre con mujer, mujer con hombre, llámese como se llame. Hacer morir los deseos desordenados, que significa lo que hay dentro de nosotros, las pasiones. Hay algo que nos impulsa, hay algo que nos da a través de vallas que ponen en la carretera, mujeres semidesnudas, cuántas cosas que hay que llevan a la lujuria. El mundo de hoy se mueve en torno a la lujuria y la lujuria ha pasado a ser un mercado. La lujuria. Y la lujuria es cuando hay desenfreno en esa parte del deseo o la acción sexual. Desenfreno. Entonces lleva a la lujuria. Y pareciera que el mundo está organizado para cultivar la lujuria. Por ejemplo, hay mujeres que dicen los hombres son unos lujuriosos. Y pareciera que sí. Y pareciera que sí. Pero viene la interrogante. Y una mujer que ande con unas falditas aquí, que cuando camina dice, para ti, para mí, para ti, para mí. ¿Eso qué se llama? Y una mujer que ande mostrando dice, no, eso es normal, no es normal. Eso se llama pecado de lujuria, que está enraizado y que el mundo le da permiso. Ya mal vestida y parece
que todo comercio ahorita es constida. Eso es lujuria de la mujer. A la vez va cultivando la lujuria del hombre. Y es pecado. Pecado capital. ¿Y cuántas madres de familia no son capaces de enseñarle a las niñas a vestirse con pudor para que vayan cultivando la virtud de la castidad que mata la lujuria? Entonces a las niñas ya la visten mal desde chiquitica, lujuria. Ah, no, pero es que el mundo no lo dice. El mundo no lo dice. Y entonces hay un cura que lo dice. Pero como hay un cura que lo dice, esa es una voz que clama en el desierto porque nadie le va a hacer caso. Porque esa es la moda. ¿Quién le va a hacer caso si esa es la moda? Si todo el mundo actúa así. Sin embargo, ha de saber que esa no es la actitud de una mujer. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante, ¿cómo debe ser la actitud de una mujer? ¿La actitud lujuriosa? La mujer lujuriosa es aquella que lleva en la frente marcado busco macho, sin palabras, en la forma de vestir, en la forma de pintarse. Ahí dice busco macho, sin palabras, con hechos. Y entonces dice Primera de Pedro 3:1 en adelante. Asimismo, vosotras, mujeres, estás sujetas a casta, honorablemente. Una mujer que tiene que vestirse con pudor. Eso se llama casta. Que una mujer no solamente tiene que ser casta, sino que tiene que aparentarlo. Así se decía de la mujer del César. No solamente debe ser casta, sino que además debe aparentarlo. Una mujer cristiana que vaya a la iglesia, que crea en Dios, no solamente debe ser casta, sino que además debe aparentarlo. ¿No han visto en algunas iglesias cuando pasan mujeres a leer mal vestidas? ¿Castas? Al menos no lo aparentan. No lo aparentan. Y no solamente debe ser casta, debe aparentarlo. Y dice que cuando una mujer quiere convertir a un hombre y llevarlo a Dios, debe tener una actitud casta. Eso se ha perdido. Por eso se llama voz del que clama en el desierto. Hoy las mujeres no andan desnudas de broma y en algunas partes andan desnudas ya. ¿Por qué? Porque eso es una moda. La lujuria, pecado capital, se ha convertido en una moda. O ya cayeron en el desenfreno, o ya cayeron en el libertinaje. ¿Qué desenfreno? Antes tenía freno y decía, yo como que estoy muy mal vestida, me voy a frenar, me voy a poner otro vestido. Ahorita ya no se frena, ahorita todo lo que salga ahí al mercado, eso es moda, yo tengo que ponérmelo, porque ya no hay freno, se llama desenfreno o se llama libertinaje. Yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Yo me pongo lo que a mí me da la gana, me lo compré yo con el sudor de mi frente, para eso lo trabajé. Eso se llama libertinaje. Y claro está, una mujer mal vestida, que no tenga pudor y que no viva la castidad, va entonces haciendo que la lujuria en el hombre vaya creciendo más y más y más. Y la lujuria es algo así, la lujuria nunca se llena, nunca se conforma. Estos días fui por allá a Cúcuta, un amigo mío, y me dijo, tengo una mascota. Y le dije, ¿y eso? Digo, yo sé que usted no va a saber qué mascota es, porque es una mascota fuera de lo común. Le dije, ¿qué mascota?
A ver si adivina. ¿Qué iba a adivinar yo? Después me dijo, es un zorro. Es un zorro. Y yo me imaginé un zorro de eso que parece como un perro. Pero después me mostró la foto y no era un zorro, era, bueno, también se le llama zorro, pero no es un zorro de eso como un perro, es un faro, un rabipelado, que también come gallina y por eso le dice zorro. ¿Sí? También se llama. Y esa era la mascota. Y le dije, ¿cómo es esa mascota? Dijo, mire, esa mascota yo la vi por allí y resulta que a veces tiraba yo las conchas por ahí de la patilla, de la fruta, y ese iba y se comía las conchas. Se comía las conchas, todo, pero él salía en la noche, agarraba las conchas y se las metía para las cuevas. Y allá se la comía. Después, pues bueno, yo le fui echando concha, le fui echando otra cosa y las agarraba y se las llevaba para la cueva. Lo fui acostumbrando. Adivinen qué. Ya no come conchas, ya no come arroz, ya no come yuca, que todo eso lo comía. Ahora quiere puro pollito, pura carne, puro que tengo que cocinarle bien exquisito para él. Pues bueno, como es la mascota, pues hay que echarle. Pero ese es sinvergüenza. Y ya no come en la cueva, ya sale aquí en la cocina y viene a buscar comida. Así es la lujuria. La lujuria nunca se llena, nunca es conforme. Quiere más y 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 más. Por eso ustedes verán Romanos capítulo 1, versículo 26. Viene a mostrar cómo la persona lujuriosa quiere más y más, como ese del zorro, como ese rabipelado, y quien no está conforme quiere siempre más. Y por eso dice San Pablo a los Romanos 1:26, ¿qué pasa cuando la persona se deja llevar por la lujuria? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En el desenfreno, en el libertinaje, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Vaya va. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ya no quiere conchas, ya no quiere arroz, ya quiere más. Cambiaron. Ya a las mujeres no les gustan los hombres, ahora a las mujeres les gustan las mujeres. ¿Eso es culpa de qué? Del libertinaje, del desenfreno, de la lujuria alimentada, cultivada, que va creciendo más y más y nunca se va a sentir satisfecha. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros. Ya quiere más y más y más. Y ya no se conforma con mujeres, ahora quiere hombre con hombre. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya hacen cosas que no convienen. Entonces la lujuria o se frena, o la lujuria o se mata, o la lujuria lo mata a uno. Necesitamos entonces trabajar esa parte. Y todos los días tenemos que luchar. No es fácil, porque todo el tiempo estará con nosotros, dicen los santos, hasta 3 días después de muertos. Pero es una lucha, que Dios mire la lucha, que Dios se dé cuenta que estamos luchando, que si a veces fallamos y podemos levantarnos, y por eso dice la Biblia, consolad a mi pueblo. ¿Para qué? Para que no hagan lo de Judas desesperado, vayan y se ahorquen, se quiten la vida, sino que hagan lo de Pedro, lloren su pecado y busquen el perdón de Dios. Consolad a mi pueblo, dice el Señor. La lujuria desde el pensamiento. Siempre llega al pensamiento. Cualquier pecado llega primero al pensamiento. Si se destruye en el pensamiento, ya no es pecado. Si se consiente en el pensamiento, ya comienza a ser pecado. Y es necesario que comencemos a ponerlo en práctica, aunque nos cueste.
Dios premia el esfuerzo, Dios premia el sacrificio. La lujuria, el mundo de hoy la ha legalizado como si no fuera pecado. Pero no deja de ser pecado. Contra la lujuria está la virtud de la castidad. De la castidad. Voy a hacer el sacrificio para dominar mi cuerpo. Luego viene la ira. Y ahí mismo no es normal, es común. Normal es una cosa. Normal es lo que está ahí. Está dejado. Dios dejó esa norma y se cumple. Eso se llama normal. Común es aquello que no es normal, que no lo dejó Dios, pero todo el mundo lo hace. Eso se llama algo común, porque todos lo hacen, pero no lo dejó Dios como norma. Normal es aquello que Dios dejó como norma. Que hasta los niños chiquiticos se llenan de ira, se agarran de la mecha y se dan contra el suelo. Los tuétanos de no piensan, no reacciona a Dios. Lo que es un pecado capital que es uno de los seres humanos. Y dice la Biblia que eso tenemos que dominarlo. El papá y la mamá tienen que enseñarle al niño desde pequeñito a dominar la ira. Cuando el papá y la mamá no enseñan al niño a dominar la ira, eso es como algo que va creciendo, un monte, después llega rastrojo y después llega montaña y ya no lo pueden tumbar. Muy difícil para tumbarlo. La ira se va destruyendo desde que el niño está pequeño. Y se tiene que destruir, y cada cristiano tiene que luchar para dominar la ira, porque todos tenemos ira. Y tenemos que ser capaces de decir, contra la ira está la virtud. Si la ira es un pecado capital, hay algo que mata la ira, que se llama la virtud de la paciencia, o la ciencia de la paz. Es la ciencia de ser capaz de controlarme en los momentos difíciles. Es una ciencia para yo mantener la paz cuando otros hubiesen explotado y hubiesen maldecido y hubiesen hecho lo que hubiesen hecho. La ira no es normal, es común, pero no es normal. La ira nos mata la virtud. Sepan que los santos, ¿quiénes son? Los hombres y las mujeres virtuosos y virtuosas han luchado contra los pecados capitales cultivando la virtud. Y a nosotros no nos han enseñado a ser santos. A nosotros nos han dejado que crezcamos hacia la deriva. Y no nos han dicho qué es lo que nos ayuda a ser santos. No nos han presentado las virtudes. Contra la soberbia está la humildad. La virtud de la humildad es lo único que puede matar la soberbia. Contra la avaricia, que es un pecado capital, está la virtud de la generosidad, que mata a la avaricia. Y es una virtud. Contra la lujuria está la castidad, que es una virtud y mata la lujuria, que es un pecado capital. Contra la ira está la virtud de la paciencia, que mata este pecado capital. Nunca podrán matar la ira si no cultivan la virtud de la ciencia de la paz o la paciencia, que en los momentos en que me insulten, en el momento en que me golpeen, en el momento en que me traten mal, no voy a reaccionar como animal. Tengo la ciencia de la paz. Y la ciencia de la paz me lleva a mí, haga la prueba para que vea, me lleva a mí a respirar 10 veces lentamente y profundamente. Expulso el aire y lo vuelvo a tomar, y cuando tomo el aire le digo, Señor, dame paciencia. No me dé fuerza, porque si me da fuerza lo mato. Dame paciencia. Y respiro profundamente. Así se doma el león que hay dentro de nosotros. Así se doma aquel
lobo que hay en nosotros. Y así se puede lograr la virtud de la que dice Jesús: los envío como corderos en medio de lobos. Los lobos son los iracundos, los que se dejan llevar por la ira, los que no cultivan la virtud de la paciencia. ¿Y quiénes son los corderos? Los que cultivan la virtud de la paciencia. Y dice Jesús: los míos son los que no se dejan llevar por la ira, los que dominan la ira, que son ovejas, que no son lobos. Y ustedes y yo entonces tenemos que tomar la decisión entre ser lobo o ser oveja. Eso se toma. Ahí está mi cuñada, que los Jaimes, el pecado capital de los Jaimes, uno de los pecados capitales es la ira. Y los Jaimes decían que cuando me da arrechera, porque así hablan, y yo soy Jaimes, me ciego y no me importa. Si tengo que matar, mato al que se me presente por el camino. Y eso lo tenía yo enraizado en mi corazón. De herencia, me lo dieron mi familia, de herencia. ¿Y cómo dominar la ira? Simplemente cultivando la virtud de la ciencia de la paz. Aprender a respirar profundo. Es ser Salemman. Fórmulas para triunfar en la vida. Secretos para triunfar en la vida. Fórmulas para llegar al éxito. Algún día cómprenlo. Y decía cómo dominar la ira. Y él mostraba, y entre las cosas que mostraba decía: si usted respira lentamente y profundamente cuando sienta ira, usted es capaz de controlarse. Si 10 veces que lo haga, cuando usted termina de respirar, usted está tranquilo y sereno y usted le da risa más bien. Pídele a Dios, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca le abre. En la oración dile: Señor, no quiero ser lobo, quiero ser oveja, ayúdeme. Y Dios le da la gracia. Al que pide se le dará, al que toca se le abre, el que busca encuentra. La ira destruye, la ira hace daño. Un día llegó un discípulo y le dice al maestro: maestro, a mí me da mucha ira y no soy capaz de controlarla. Lo único, maestro, lo único es que yo tengo algo bueno, que yo con la ira yo trato mal al que sea. No me importa si es mi papá, mi mamá, no me importa quién sea, el que lo trato mal. Y después que me pasa la ira le pido perdón. Y le dijo el maestro: muy bien, vamos a hacer algo. Cada vez que le dé ira, agarra un martillo y clava una puntilla en la puerta de su cuarto, que es de madera. Clava esa puntilla lo más que pueda, con ira. Y cada vez que pida perdón, saca la puntilla. Y dice: bueno, sí, ya. Y en el mes viene y habla conmigo. No. Al mes llegó y le digo: maestro, vamos a que mire. Llené la puerta de puntillas, pero las saqué todas, maestro. Me puse muy airado todo este mes, muy airado, pero yo pedí perdón. Él dijo: vamos a ver la puerta. La puerta no le cabía, no había una partecita donde no hubiese un hueco, no cabía donde meter una puntilla más. Y le dijo: ahora vea la realidad de la puerta. ¿Cómo está la puerta? Llena de huecos. Es verdad que usted pidió perdón, sacó la puntilla, pero ¿cómo quedó la puerta? Herida. Vuelta a nada. Porque cada vez que nosotros nos dejamos llevar por la ira, clavamos en el corazón del ser humano, del más querido, del más cercano, una puntilla. Cuando pedimos perdón la sacamos. Pero ¿para qué dejar un corazón hueco como esa puerta llena de huecos? Más bien evitemos. Y dijo, el discípulo le dijo: pero maestro, dime, ¿cómo hago yo para dominar la ira? Dijo: fácil. Busque un malandro en la calle y páguele para que lo insulte, para que lo trate mal delante de la gente. Y cuando usted le dé ira, usted se acuerda que le está pagando a alguien para que lo insulte. Y entonces usted respira profundo y dice: pero es que yo le estoy pagando, ¿para qué me voy a poner bravo? Dijo: bueno, buscó un malandro y le pagaba mensualmente para que lo insultara. Y el hombre iba a la pata de él y cuando miraba que estaba delante la gente llegaba y lo insultaba y el hombre se enfurecía. Y
Y después el otro le decía, recuerde que usted me está pagando. Ay, sí, es verdad. Esperaba profundo. Y al final, ya se controló. Y un día llegó y le dijo, maestro, ya el hombre me insulta, ya no me pongo bravo. Dijo, perfecto, ya cultivaste la virtud de la paciencia. Ya no hay problema. Un día salió al pueblo y fue a comprar el periódico, y cuando fue a comprar el periódico, el señor que vendía el periódico estaba bravo, había dormido mal y la mujer no lo había abrigado una noche. Y entonces el hombre estaba furioso, y cuando él le pidió el periódico, le tiró el periódico por el suelo y le mentó la abuela. Y había mucha gente observando. Y el hombre le dio risa, se agachó y agarró el periódico, le pagó y le dijo gracias. Y el otro le suelta las patas otra vez de nuevo. Y él sale riendo y se va. Pero había otro que estaba observando y le dijo, ¿por qué te dejas tratar así? Te faltan pantalones para ubicarlo. Si tú no eres capaz, dame permiso, yo lo ubico a ese gran yo no sé qué, para que aprenda que los hombres no se tratan de esa manera, para que aprenda a respetar delante de la gente. Alguien le tiene que dar una lección. El hombre le puso el brazo por encima y le dijo, tranquilo, no pierda la calma, no pierda la paciencia, tranquilo. ¿Cómo voy a estar tranquilo? ¿No ve lo que he hecho? ¿Por qué usted no reacciona? ¿Qué le pasa? ¿Le faltan pantalones? Le dijo, no. Lo que pasa es que yo antes pagaba para que me trataran mal. Y este viene y me insulta, me trata mal de gratis. ¿Por qué me voy a poner bravo? Por eso me da risa. Ya había alcanzado la virtud de la paciencia. Comiencen a pagarle a alguien para que lo insulte. Y cultiven la virtud de la paciencia, al punto de que ustedes le digan lo que le digan, ustedes respiren profundo, le pidan a Dios paciencia, entonces serán aquellos que Jesús dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. Consolad a mi pueblo, dice el Señor, pueblo cristiano que me escucha. Ciertamente tenemos los pecados capitales, pero hay un consuelo. Dios nos ha dejado las virtudes para matar y asesinar esos pecados. Así como existen las ratas o los ratones que hacen tanto daño en la cocina, Dios nos ha dejado el gato o la gata para que mate esos ratones y usted viva en paz. Pare de sufrir. Así también son las virtudes que matan y asesinan esas ratas que son capitales que hay en nosotros, pero que el mundo de hoy nos hace creer que eso es algo normal y que podemos vivir con eso y que no hagamos ningún esfuerzo. Por eso, cuando alguien predica el Evangelio, es como el profeta Juan, una voz que clama en el desierto. Hoy he sido esa voz que clama en el desierto. Y como sé que estoy en el desierto, hago lo mismo que Juan. Preparen el camino del Señor, enderecen sus pisadas. Si así lo hacemos, lograremos todo ganarnos el reino de los cielos. Amén.